de datum, ¿ya? Bueno, es un proceso matemático que se realiza para transformar de un datum conocido, ¿ya?, a otro conocido. Es decir, que llevamos una cartografía, una información de un sistema de coordenadas geocéntrica cartesiana, o ya sea latitud y longitud geográfica, digamos, o cartesiana, o sistema de cuadrícula universal transversa de Mercator, que son las CUTM, a otro sistema. Entonces, ¿qué tipo de transformaciones hacen? Por ejemplo, de geográfica a geográfica, entre, por ejemplo, el sistema mundial WS84 al PSAT-56, que es el sistema local que se utilizaba en Bolivia, o del PSAT-56 al WS84, viceversa. Ahora, si tenemos en CUTM, llevar de WS84 a PSAT, entre CUTM, viceversa, de PSAT a W, o de geográfica a UTM, o de UTM a geográfica, diferentes métodos, ¿ya? O sea, para ese tipo de cálculo es que vamos a pasar esta teoría, ¿ya? Entonces son diferentes tipos de datos, pero aquí lo importante es que son dos, fíjense, de un datum a otro datum, W al PSAT. Y si ustedes quieren geográfica, geográfica, o UTM a UTM, o UTM geográfica, o geográfica a UTM, indistintamente, ¿ya? Bien, ya habíamos hablado en la anterior clase del datum horizontal, ya, básicamente estamos hablando de una componente de X, Y o norte y este, o sea, un sistema de 2D, ya, eso debe coincidir con el elipsoide de revoluciones. Nosotros estamos en geodesia, todos los cálculos los hacemos sobre el elipsoide. El datum vertical ya hemos dicho que es un valor sobre el nivel del mar, partiendo del mareógrafo que está en Arica. Es un modelo equipotencial al nivel del mar, es decir, que ese valor cero se prolonga por el continente y se toma como referencia, ¿ya? Sobre todo en los cálculos de fotogrametría y de nivelación geométrica para generar curva de nivel o modelos digitales de un terreno. Bien. En Bolivia el datum horizontal es el PSAT-56, el oficial, está con origen en la Canoa, Venezuela, que es un punto trigonométrico ubicado en Canoa, y el elipsoide HIFOR internacional es sobre el cual se calcula, ¿ya? El datum vertical en este caso es el geoide, que está sobre el nivel del mar en Arica. El punto La Canoa en Venezuela es el punto donde coincide el geoide con el elipsoide, ya, por eso ese es su punto de origen, ¿ya? Bien, la mayor parte de los sistemas cartográficos mundiales ya se están desarrollando los datos locales, o sea, Brasil tenía su SAT-69, Chile tenía también su PESAT o su internacional usaba en 1910, pero con diferentes parámetros de traslación y rotación y factor de escala. Bolivia también tiene. Argentina, por lo que es un país alargado, tiene otro que se llama Gauss-Kruger, ¿no? Y así todo lo que es el continente americano tiene su propio datum cada uno, ¿no? Entonces, de esa manera ya es que esto genera que haya muchos conflictos entre los mismos países y se decide generar un datum mundial que mediante el equipo GPS se hizo un trabajo a nivel mundial y se determinó obviamente este datum, que quiere decir en inglés World Geodesic System, Sistema Geodésico Mundial, y es el que mejor se acomoda a lo que es el geoide, o sea, la masa como es realmente la Tierra, ¿ya? Y de esto viene a desplazar lo que son los sistemas o sea, los locales, ¿no? Los datos locales, ¿ya? El tema de esto es que toda la cartografía que se había hecho hasta el año 96, todo estaba en PESAT, entonces recién se está llevando esa cartografía a W64, entonces eso va a demorar unos 20, 30, 40, 50 años, ¿ya? En Bolivia todas las instituciones ya están usando el W, usábamos el PESAT, pero ya todo se está migrando al W, ¿ya? Para uniformar la cartografía. Entonces tenemos estos tipos de datos. El tipo de transformación de datos, el bidimensional, que básicamente está entre dos datos, ya, y transformamos lo que son las coordenadas latitud y longitud, y ya sean valores geocéntricos con el centro de masas de la Tierra como valor inicial, que serían las X y las Y se hace viceversa, ¿no? Cualquiera de los dos sistemas. Ese es el bidimensional. El tridimensional, ya estamos hablando que también, bueno, se utiliza el sistema de posicionamiento global.
las soluciones matemáticas son más rigurosas, También es decir, necesitamos que las posiciones de latitud y longitud, como también la altura. En este tridimensional básicamente consiste en hacer la transformación de 7 parámetros, que son los 3 parámetros de rotación, ¿ya? Y 3 parámetros de trasladación. Y se aplica también un cambio de escala, ¿ya? Este proceso básicamente se utiliza lo que son las coordenadas cartesianas como vinculante entre los dos sistemas, ¿ya? Es decir, estamos llevando de un datum a otro, ¿no? Entonces, pero aplicamos estos 7 parámetros. Estos serían 3 de rotación, 3 de latración y 3 de, perdón, 1 de cambio de escala, que serían los que se usan en PESAT y en W. Entonces, esa sería la clavija para poder generar esta transformación tridimensional. Y dependiendo de la posición, también se puede apoyar en lo que es la posición, es decir, un valor tridimensional, un azimut conocido de un punto de salida, y también su precisión está en función de la distancia recorrida por las mediciones, es decir, los ángulos y la distancia en las poligonales. Es decir, que el último podría aplicarse para lo que sería topografía, digamos, ¿no? Bidimensional, tridimensional, ya un trabajo geodésico. Entonces, la transformación del dato, vamos al proceso matemático, ¿ya? Para transformar necesitamos aplicar estos 7 parámetros, es decir, se hacen cálculos con estos 7 parámetros, que son 3 de traslación de origen, 3 de rotación y un factor de escala. Esto no tiene nada que ver con la rotación de la Tierra, ya estamos hablando entre sistemas de coordenadas. Bien, esto se realiza con coordenadas geodésicas en ambos datos. ¿Qué quiere decir? Que asumimos el cálculo sobre el elipsoide, ¿ya? Y obviamente la Tierra no la tomamos como esférica. Aquí tenemos el valor, por ejemplo, que es la relación entre las coordenadas geodésicas con las cartesianas. ¿Cuáles son las geodésicas? Latitud, longitud y altura. ¿Cuáles son las coordenadas cartesianas? Son valores métricos que como origen tienen el centro de masa de la Tierra, y de ahí salen los 3 vectores, que serían los vectores para la coordenada X, para la coordenada Y y para la coordenada Z. Entonces, básicamente, fíjense, la línea roja que están viendo ahí en el centro viene a ser lo que es el elipsoide. Nosotros en el terreno, ya que es este de acá, este achuradito aquí, color medio cafecito, tenemos el terreno natural y tenemos un punto que lo vamos a proyectar sobre el elipsoide. Ya fíjense, lo proyectamos sobre el elipsoide, aquí en esta línea azul se está interceptando con el elipsoide, y le vamos a hacer una proyección normal hacia el centro del elipsoide, pero nunca va a llegar hacia el centro de masa, porque estamos calculando sobre el elipsoide, no sobre una esfera. Entonces, de esta línea que están viendo acá, la blanca, que es la línea del ecuador, ¿ya? De esa línea, fíjense acá cómo se intercepta también con la línea azul, baja hacia la proyección, que es la normal al elipsoide, baja y lo que denominamos lo que es la latitud, ¿ya? Este pedacito acá, fíjense aquí está la flecha blanca, pero es de esta línea del ecuador hacia abajo, hacia la proyección del punto hacia la normal, tenemos lo que es la latitud. Y la longitud, que es esta otra de acá, viene ¿de dónde? Del meridiano de Greenwich, del valor 0, y va barriendo hacia el occidente hasta interceptar también la línea de la normal de este punto proyectada sobre este elipsoide, ¿no? Entonces eso sería datos cumplan los requisitos. latitud y longitud. Y la altura de este lugar sería desde este punto hasta donde se intercepta con el elipsoide. Ese sería H. Ya, este pedacito aquí sería H. Bien, ahora, aquí estamos hablando de la relación de las coordenadas geodésicas que les acabo de explicar con la cartesiana. ¿Y dónde están las cartesianas? Bien, aquí está, fíjense, esta marca blanca gruesa ya sería la componente X positiva para este sentido. Si yo esa la proyecto en este otro hemisferio, en la parte de atrás del otro hemisferio, va a ser una componente X negativa. Aquí hacia abajo tenemos la componente Z, que sería la altura negativa. Si la proyectamos hacia arriba, vamos a tener una componente Z positiva. Así como viniendo hacia a mi persona, tenemos la componente Y negativa, y si la proyectamos hacia atrás, vamos a tener la componente Y positiva. O sea, imagínense como un cubo, ¿ya? Y desde el centro salen las proyecciones, o sea, salen los vectores y se van generando las componentes, ¿ya? Entonces, básicamente es así. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Ingeniero, disculpe, ¿podría hacerle una pregunta? Claro. La línea del punto del terreno proyectada al elipsoide, ¿el ángulo de inclinación es perpendicular?
Ah, ya, le explico. Esta de aquí, ¿por qué se proyecta en este sentido? ¿Por qué no en este otro sentido? ¿O por qué no acá? Básicamente porque esta proyección está en función a la atracción de la gravedad, ¿ya? Está en función a la atracción de la gravedad y obviamente si usted se para aquí y pone una plomada, ¿hacia dónde va a ir la plomada? Hacia abajo, ¿no? Entonces, si estamos parados aquí, ¿hasta dónde se va a proyectar? En este sentido. Ahora, ¿por qué no llega al centro de masa de aquí? ¿Ya? Porque uno, estamos nosotros calculando sobre una elipse. Si esto de aquí, esta Presionamos línea roja, Control la T, achicamos un poquito y la creamos hacemos esta esfera, segunda tabla obviamente esta y proyección va a llegar al aplicamos. centro de masa. Pero por el efecto del elipsoide ya no llega al centro de masa, nunca llega, porque no es la función elipsoidal, o sea, el elipsoide de revoluciones tiene un semieje mayor, que es este de acá, digamos que estamos ahorita sobre la componente X, es mucho más largo que esta de aquí, que es la componente B, que es el semieje menor. Entonces, haga usted lo siguiente, agarre como un ejemplo, digamos, ¿no? Un plato y ponga un puntito afuera del plato y genere un vector hacia el centro del plato. Ese mismo plato, ponga otro plato más allá, pero genérelo, o sea, estírelo como que lo estirara el plato hacia la componente X positiva y a la componente Y, va a ver que el mismo vector se va a girar, es decir, no tengo el vector que supuestamente sobre el plato, sobre una circunferencia viene acá, cuando usted hace el efecto de aquí girar hacia la derecha para generarle a la elipse, ¿no? Porque es diferente a una esfera que la elipse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este vector que supuestamente está en el centro de masa se va a desplazar también. ¿Ya? Entonces, por eso es que esta de aquí es físicamente, yo me paro aquí donde yo estoy, pongo una plomada y va al centro de masa. Pero si yo lo proyecto sobre la elipse, no va a llegar al centro de masa por la elipse misma. Y O aquí háganlo en continúa. AutoCAD, háganse una circunferencia, pónganle un radio de 10 metros, como ustedes quieran, y proyecten ese punto. Ahora, cuando les toque estirar, a deformar esa esfera, y estírenla hacia la derecha, pero esa esfera, al estirarla y se vuelva una elipse, tiene que estar prendida con esta de aquí, con el punto proyectado sobre la esfera. Y este punto que está aquí sobre la tierra debe estar fijo. ¿Entienden? No debe moverlo. Entonces se va a dar cuenta que se va, no sé si está mi cámara prendida. Sí, se está. Entonces, ¿qué va a hacer? Si está en el centro de masa, al girar el gráfico de la esfera, a convertirlo en una elipse, va a ser este comportamiento del vector. Entonces, nunca va a interceptar al centro de masa. Pero yo en el terreno me paro, pongo una plomada, va al centro de masa. Pero como en el efecto del cálculo es sobre la elipse, eso ocurre acá, no llega. No sé si está respondida su pregunta. Ingeniero, le entendí. Gracias. Ya, entonces, fíjense, nosotros qué datos tenemos aquí de este punto, la latitud y la longitud, porque lo estamos proyectando sobre la esfera, perdón, sobre la elipse. Entonces, si yo quiero determinar de esta latitud y de esta altura, quiero llegar a esta componente cartesiana, ya, bueno, se llama cartesiana geocéntrica, tengo que aplicar esta fórmula. Fíjense, ¿qué tengo que calcular? Si estoy en este punto, es decir, aquí sobre la esfera, tengo que calcular el radio de curvatura vertical, más esta altura que sería este valor que lo voy a tener. ¿Cómo lo voy a tener este dato? Porque he hecho una nivelación geométrica. Y, perdón, eso es para tener la altura geométrica. Aquí tengo que haber hecho una nivelación elipsoidal, porque esta altura está en función del elipsoide. Porque este es un elipsoide, ¿no? Estamos proyectando sobre un elipsoide. Esta de aquí sería la altura elipsoidal, ¿ya? Y eso lo multiplico por el coseno de la latitud, por el coseno de la longitud. Y determino la componente X, es decir, este valor que está aquí. La componente Y va a ser igual a la radio curvatura vertical de este punto, en función a qué está ese radio, en función a la latitud, en función a este lugar donde yo estoy parado. Estoy ahí, tengo que tener como un navegador y determinar su latitud, ¿ya? Y de ahí sale el radio curvatura primer vertical, más la altura elipsoidal, todo ese término por coseno de la latitud por el seno de la longitud, ¿ya? Y si yo necesito saber esta altura que están viendo aquí, fíjense, inclusive ya la tengo proyectada. Este punto en el espacio viene a ser mi coordenada tridimensional geocéntrica cartesiana. Este punto de aquí. O sea, este punto, fíjense, esta de aquí viene a ser mi Z, que es paralela a esta línea acá. Esta línea punteada
es paralela a la componente Y, perdón, componente X. Y esta de aquí es paralela a la componente Y. Entonces, estas líneas punteadas se están proyectando hacia el sistema cartesiano geocéntrico y esta latitud y longitud y esta altura básicamente estaría en este punto, en este sistema cartesiano. Entonces, la altura Z va a ser igual al radio de curvatura primer vertical por 1 menos la primera excentricidad. Si yo estoy trabajando en el WS84, debo usar ese valor de la excentricidad, de la primera excentricidad, más la altura, que es esta altura elipsoidal, por el seno de la latitud. De esa manera determino esto. Eso lo tenemos en fórmula, más adelante lo vamos a ver, o sea, en planilla calculada. Acá, cuando transformamos de coordenadas cartesianas a geodésicas, es decir, lo inverso ahora. Ya ahí, a mí, por decirlo, el GPS me va a dar en coordenadas geocéntricas cartesianas. ¿Qué tengo que hacer? Llevarla a coordenadas geográficas. Bueno, básicamente la proyección, ya está aquí dibujada, es lo mismo que hemos visto hace rato, ¿ya? Parto de estos valores, supuestamente esto yo lo tengo, pero tengo que llevarlo ¿a qué? A geográfica. Entonces, si yo ya tengo X, Y, Z, también voy a necesitar esta formulita, que es tangente de alfa, que va a ser igual a la cota, ya al valor que tengo, o sea, a la altura, sobre este término, ya, es ρ, por 1 menos la primera excentricidad, por el radio de curvatura del primer vertical. Todo ese término, todo este término que está aquí en corchete, dividido entre el radio de curvatura más la altura elipsoidal. Todo esto que está aquí, raíz cuadrada, ¿ya? Y ese valor me va a dar obviamente la tangente de alfa o de la latitud, pero todavía tengo que calcular. Entonces, la tangente de la longitud, o sea, para que yo determine la longitud, es decir, este valor de aquí, fíjense este de aquí que viene desde el Greenwich hasta esta línea, va a ser igual a Y sobre X. Si yo estoy en el sistema cartesiano, tengo puestos dos valores, X y Y. Entonces solamente divido Y sobre X y este tangente pasa al otro lado, arco tangente, y voy a tener la longitud. ¿Ya? Esta altura, ¿cómo la determino esta altura? Si yo no la tengo, ¿no ven? Solo tengo Z. Entonces va a ser a este término ρ, ahorita lo vamos a ver el valor, sobre coseno de la latitud. Y esto equivale al radio de curvatura del primer vertical. Este es el signo negativo. Ahora, este término que tengo aquí, P y P, va a ser X cuadrado más Y cuadrado. Todo eso raíz cuadrada. Aquí está. Parte del centro de masa de la Tierra hacia mi punto de intersección entre el sistema X y Y Z cartesiano. Ese sería mi P. Están viendo aquí, ¿ya? Entonces de esa manera lo determino este P. Bueno, aquí está el radio de curvatura primer vertical. Ya, aquí, cuando nosotros calculamos la latitud, o sea, la primera latitud que está acá, ¿ya? Fíjense. Entonces va a ser con un valor aproximado. ¿Cuál va a ser el valor aproximado de este P sub 0? Va a ser el radio de curvatura que lo estoy determinando aquí, ¿ya? Y una vez yo vuelvo a verificar estos datos, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a comparar la primer cálculo con el segundo cálculo, y si hay una diferencia entre B1 calculado, que sería la latitud 1 y sucesivamente, y ese valor ya tengo un valor muy despreciable, un valor muy pequeño, se asume el cálculo, ¿ya? Caso contrario, debo volver a calcular. Aquí yo tengo, por ejemplo, latitud n. ¿Qué quiere decir? Que puedo calcular una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, hasta que yo obtenga el valor, digamos, con menos diferencia. Es decir, puede ser 0.0001 segundo. O sea, 3 decimales. ¿Ya? Entonces, este n refleja las veces que estoy calculando. Y fíjense, si este valor, yo llego ya a valores muy pequeños donde ya no puedo seguir calculando, entonces lo asumo ese valor como bueno. ¿Ya? Esto es reiterativo, digamos. Aquí, en esta transformación de coordenadas cartesianas a geodésica, ya que es lo que estamos viendo. Aquí, en este de aquí, fíjense, ya tengo la latitud, tengo arco tangente, ya tengo este Z que de acá, y voy a calcular, faltan aquí datos, perdón, aquí, ya. Voy a calcular este B,
Este de aquí lo tengo, si estoy calculando en WS84, tengo que usar el semieje menor, B, por este que está aquí con comillas, viene a ser la segunda excentricidad, por eso hice un apóstrofe aquí. Ya es el símbolo. Entonces, va a ser B, el semieje mayor, por la segunda excentricidad, por el seno al cubo de phi. ¿Cómo obtengo este angulito? Ahorita lo vamos a ver si lo graficamos. Ahí está P, ahí está phi. Fíjense, sería de este vector, que es desde el centro de masa de la Tierra hasta la proyección del sistema cartesiano en el espacio, bajando sobre, o sea, ese angulito me forma bajando hacia el punto proyectado sobre el elipsoide, es decir, ese ángulo, fíjense, aquí, ¿ya? ¿Cómo lo obtengo eso? Bueno, va a ser igual al cotangente de Z, porque tengo la cota aquí, por A, que es el semieje mayor, sobre este P, que viene a ser este valor que está acá, este P, este amarillo de acá arribita, que lo puedo tener con esta fórmula, por el semieje menor. Este ya lo habíamos visto hace rato. Sería x cuadrado más y cuadrado, es decir, las dos componentes, que los tengo porque estoy sacando de cartesiana a geodésica, lo que me falta es geodésica. Entonces tengo este P que lo reemplazo aquí. De ahí ya tengo este angulito, ya que sería este pequeñito aquí. Ese ángulo lo voy a reemplazar aquí y aquí, phi. Entonces ya yo me había quedado aquí en el seno del cubo de phi, ¿ya? Todo este término que están viendo aquí, hasta este paréntesis, debo dividirlo por P también, que es este valor de aquí, menos el semieje mayor por la primera excentricidad. Fíjense que no tiene apóstrofe, como esta de acá, es la primera excentricidad, por el coseno al cubo de phi. Entonces, ya una vez haga este término y divida con este término, recién aplico el arco tangente. ¿Y qué voy a tener? La latitud. Entonces, ya tengo la longitud, tengo la latitud y tengo la altura. Entonces, aquí, este de aquí es el mismo valor que tengo acá. P, la línea amarilla, que sería esta fórmula acá. Sobre coseno de este valor, que es latitud, menos el radio de curvatura primer vertical de este punto de acá. Entonces ya tengo latitud, longitud y altura. ¿Qué hice? De estos dos valores, obviamente más este valor P más este valor phi, determiné latitud, longitud y altura. Ya obviamente aplicando el semieje mayor y el semieje menor dependiendo del datum, WS84 o PESAT 56. Bueno, ahí está dibujando lo que es P y el ángulo phi, ¿no? Este pedacito que se ve acá medio confundido. Esta es la línea del ecuador, es como que la esfera la cortas por en dos y esta es la línea del ecuador, ¿no? Y estamos viendo acá el centro de masa y aquí tenemos lo que es Z, ¿no? Y este es el angulito, hasta donde se intercepta aquí, sobre el elipsoide. Ahí está el elipsoide, ¿eh? Y este sería, este punteadito aquí sería esta altura elipsoidal. Esta de acá. ¿Ya? Que es lo que estoy determinando acá. Esto está viendo en perspectiva, ¿no? Aquí estábamos viéndolo tridimensionalmente en esta posición. Este método calcula la latitud, longitud y altura que se desarrolla en fórmula sin iteración. Vamos a ver ahora más o menos gráficamente para que ustedes se ubiquen, ¿no? La posición relativa entre el datum WS84, ahí está. Fíjense, es la elipse, ya este es el centro de masa con el sistema geocéntrico. Voy a quitar esta pantalla. Ve, aquí tenemos Z, WS84, Y, WS84 y X, WS84. Bien, entonces, este es el sistema mundial. Ahora yo tengo un sistema, por ejemplo, local. ¿Ya? Este es el PASAT. El mismo centro de masa es el mismo. ¿Ya? Solo que tengo coordenadas diferentes, por eso es que hago esta transformación. Y aquí van a ver la diferencia. ¿Ve? Tengo Z PSAT, Y PSAT y X PSAT. Fíjense que este X ni siquiera es paralelo a este XP, este XW. Esta YP con esta YW ni siquiera son paralelos. Entonces, ¿qué tengo aquí? Fíjense, es una rotación, el sistema se ha rotado. Eso sería el valor de rotación. Y el de trasladación sería que este punto es diferente a este punto. O sea, es como que fueran dos tierras, pero no. Físicamente es un solo centro de masa de la Tierra, solo que son dos valores distintos. Entonces, esa sería la trasladación. Y evidentemente el factor escala es porque este está en un valor con diferente tamaño que este de acá.
¿no? Porque tenemos diferentes valores en semieje mayor y semieje menor de la elipse. Entonces, ¿ve? Ese sería el desplazamiento, y al tener yo la rotación, la trasladación y el factor de escala, voy a determinar estos valores entre el sistema cartesiano que tengo acá y este otro sistema cartesiano que se van a llamar deltas o desplazamiento del origen, que son delta X, delta Y y delta Z. ¿Ya? Entonces, la relación entre las coordenadas cartesianas, ahí está, otra vez tenemos la elipse W84, ¿ya? Y ahí está el punto en el terreno natural, tenemos el PSAT 56, ¿ya? Eso yo debo llevarlo a otro sistema, ¿no? Que es el PSAT, por ejemplo. Ahorita voy a hacer de W al PSAT. Entonces, fíjense, tengo este mismo punto y acá tengo un sistema PSAT, ¿no? Este es W y este es PSAT. Ya, el que a veces hace bulla esto. Entonces, este valorcito aquí amarillo sería delta X, delta Y, delta Z. Al tener yo esos valores, producto de esta rotación y trasladación y reducción de tamaño, es el factor de escala que debo aplicar, me va a generar este sistema, en el cual me va a ser más fácil poder determinar esa diferencia y llegar a los valores del datum al cual estoy llevando, ¿ya? ¿Ven? Fíjense. Entonces me genera como un cubo. Aquí estos valores serían delta X, delta Y, delta Z. ¿No? Acá puedo tener yo en este de acá, a ver, este puede ser delta Y, este delta X y este delta Z, ¿no? Que sería el valor que me está desplazando. Ahorita lo vamos a ver con más claridad. Transformación de coordenadas. El Z, el Y y el X. Ahí está el otro. Ahí está mi cubo. Ese sería mi delta X, delta Y, delta Z. Ahí está mi punto A. Lo voy a proyectar sobre el sistema W84 en la componente XW. ¿Ya? Ahí está. Es paralela, fíjense, paralela a esta línea. Y esta es paralela a la Y. Y esta es paralela a esta Z. ¿No? Entonces ya tengo el punto A proyectado en el sistema WS84. Ese mismo punto lo voy a proyectar aquí en el sistema PSAT. Le sigue bajando la proyección. Ahí está. Y genero su respectiva proyección. Ahí está en X, en Y Z. ¿Ya? Fíjense que también este es paralela a la X y este es paralela a la Y. Y este es paralela a la Z también. ¿Ya? Entonces, para que yo determine mi X en P, es decir, este valor de aquí, ya que están viendo aquí, ¿qué va a ser igual? A XW, es decir, este valor que yo tengo aquí, más mi delta X. ¿Cuál sería mi valor que voy a tener acá? Ahí está, ¿no? Para determinar este valor, es el valor en este sistema. Ahí está. Ahora, el YP, o sea, Y en PSAT, que sería este de aquí, fíjense, paralelo a esta línea de las YP, voy a utilizar el YW, que sería este vector de acá, que es paralelo al YW, más delta Z, delta Y, perdón, este valor que está acá. Ahí está. Ahí está ese paralela. Y tendríamos este vector. Bien. Para tener Z, ya que sería este ZP, este valor de acá, ya. Pues fíjense, este es paralelo a este. Ahí está. Y sería igual a ZW, este pedacito, más mi delta Z, que estaría en este vector de acá. ¿Ya? Y tendría esa posición. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo este, que sería paralela a esta, tengo esta vertical, que sería paralela a esta, y ya tengo este punto tridimensional aquí, en el sistema PSAT 56. Entonces, vamos a ver el proceso matemático para la transformación del dato. W
S84 al PESAT. ¿Yo qué voy a introducir? Latitud, longitud y altura en el WS84. Voy a aplicar X, ¿no? Que va a ser el radio de curvatura primer vertical más la altura elipsoidal por el coseno de la latitud por el coseno de la longitud. Y va a ser igual al radio de curvatura primer vertical más la altura elipsoidal por el coseno de la latitud por el seno de la longitud. Z va a ser igual al radio de curvatura primer vertical por 1 menos la, perdón, aquí falta un 2, por la primera excentricidad más la altura elipsoidal por el seno de la latitud. Aquí es la primera excentricidad. A todos estos términos le voy a sumar respectivamente el delta X, delta Y, delta Z. O sea, el valor que me da la diferencia entre el W y el PESAT. Esos valores. ¿Qué voy a hacer entonces? Ya voy a estar aquí con esto, estoy del W, estoy queriendo fusionar el W con el PESAT. ¿Qué va a ser igual a esto? X, Y, Z, PESAT, ¿cierto? Porque estoy en este mismo valor. Y ya yo debo generar, obviamente, estoy llevando a latitud y longitud de altura. Aquí, para determinar la latitud voy a usar arco tangente, ya de Z por P, más el semieje menor, por la segunda excentricidad por el seno del cubo de phi, dividido entre P por el semieje mayor por la primera excentricidad por el coseno de Q, el coseno del cubo de phi. Ahí tengo la tangente, la longitud que va a ser igual a arco tangente de YP, es decir, estos valores de acá, X y Y, sobre XP. Ya tengo H, que es la altura, cómo obtener la altura, que va a ser igual a P sobre coseno de la latitud menos el radio de curvatura primer vertical. Esta es la fórmula de la primera excentricidad, la segunda excentricidad, el radio de curvatura vertical, este está en función a la latitud, una latitud aproximada, P, que es este valor acá y que está acá también, tita, que es este valor acá y este valor acá. Esto sería arco tangente, ¿no? Que se multiplica por Z, que sería la altura, la cota que tenemos aquí, por P por el semieje mayor. Todo esto dividido entre P por el semieje menor. Entonces, fíjense, estoy introduciendo en W, estoy sumando los delta. ¿Qué me va a arrojar eso? Un X, Y, Z en PESAT. Y de ahí, mediante estos datos, determino latitud, longitud de altura en PESAT. Por eso tiene esta P aquí abajo. ¿Ya? Y bueno, ahí ya yo tengo ya lo que es la latitud, longitud y altura en P. Matemáticamente así se hace, ¿no? Y gráficamente como en la anterior diapositiva que teníamos. ¿Ya? Bueno, ya con esto ya dibujamos. ¿Ok? Utilizando esta planillita vamos a hacer los cálculos. Van a ver que es sencillito. O sea, yo sé que la analítica, la explicación matemática a veces es media china, digamos, ¿no? Es como cuando se pone el spooning, pero la Sinofar queda medio chino ustedes, ¿no? Hablando chino y todo. Entonces van a ver ahorita que es muy sencillo, no es nada complicado, ¿ya? Ya, básicamente estas son estaciones con su datum. Yo debo definir qué datum estoy trabajando, ¿ya? Este se llama el punto base sur de empezar. Latitud, longitud y altura, que es 17 grados, 46 minutos, 52.179 segundos. Longitud, ¿ya? Que sería 63 grados, 27 minutos, 35.598 segundos. Y la altura, que son 345.67 metros. Estamos en geodésica, por tanto, esta es altura elipsoidal. En W, ¿cuánto es? ¿Qué estamos haciendo? El valor que está en P proyectado, estamos obteniendo el valor en PESAT y en W. El mismo punto, fíjense, base sur, el mismo punto en PESAT y el mismo punto en W. ¿Ya? Ahí está, 17 grados, 47 minutos, 5.166 segundos. Entonces, este valor corresponde al mismo punto, el de arriba en PESAT y el de abajo en W. ¿Ya? La longitud
63 grados, 27 minutos, 40.641 y la altura elipsoidal. Acá lo tenemos en sistema cartesiano, en X, 2.714.870.720 metros. En la componente Y, menos 5.435.655.187 metros. Y en Z, menos 1.935.463.917 metros. Ese sería empezar. Ahora voy a hacer en W, en sistema cartesiano. 2.714.609.504 y 5.435.464.631 metros. Z, menos 1.935.846.709. ¿Qué hago yo aquí? Voy a sacarle la diferencia a cada una de las columnas. Aquí me varía 13.987 segundos. 5.043 segundos, 85.97 metros. Y acá, 263.011 metros. En Y, 192.50 metros. Y en Z, 384.221 metros. Este punto naranjillo hacemos lo mismo. ¿En qué? En pasar primero latitud, longitud y altura. También hacemos en W. Latitud, longitud y altura, ¿no? También hacemos en el sistema cartesiano en X, en Y y en Z. También hacemos en X, en W, YW y ZW. Sacamos la diferencia. Los deltas se llaman estas diferencias. 13.056, 05,071 y 86.06. Acá nos da 263.011, 192.506 y 384.221. Hacemos con otro punto trigonométrico, Orosú. PESAT 56, latitud, longitud y altura. En W, latitud, longitud y altura. En sistema cartesiano en PESAT, en X, en Y y en Z. En W, Orosur, en sistema cartesiano, en X, en Y y en Z. Vamos a determinar los deltas. 13.023, 5.018 segundos, 85.91 metros, 162.262 metros, 180 y menos 189.546 metros, 383.822 metros. Aquí vamos a hacer una suma, es decir, los tres valores y lo dividimos entre 3. 39,066 segundos, 15.132 segundos, perdón, aquí es 5, ¿ya? Ah, no, estoy sumando, ahorita aquí lo voy a dividir. 257.94 metros, 786.489 metros en la componente X, en la componente Y, menos 572.608. Z menos 1. Menos 1.150.922 metros. Entonces aquí dividimos entre 3 este valor, entre 3, y estos serían los segundos en coordenadas geodésicas de los delta, ¿ya? En este caso este valor aquí sería 17 grados 49 minutos, 13.022 segundos, 63 grados 01, 1 minuto, 05,044 segundos, 85.98 metros. Y acá 262.163 metros. Aquí menos 190.869 metros. Y aquí 383.641 metros. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Básicamente hemos determinado ya los delta. Ya. Ahora, fíjense que de este punto E1 que lo tengo en WS84, yo aplicándole los delta, voy a llevarlo a PESAT 56, es decir, un punto que está, el punto E1 que lo tengo en W, lo voy a llevar a otro sistema, que es el PESAT 56. Para eso,
lo voy a anotar acá, fíjense. Punto E1 en W, latitud, longitud y altura, en X, Y y Z, que es el sistema cartesiano, y este valor que está aquí, que son los delta, vienen a ser estos de acá. Estos valores que están aquí los voy a colocar. ¿Ya? Entonces, ahorita van a ver. El primer valor, entonces, ¿qué hago? Este valor de aquí, le sumo a este valor. ¿Ya? Le estoy sumando. Este valor que está aquí, le sumo a este valor. Y este valor, le sumo a este valor. Ahí está el valor. Entonces, vamos con la latitud. A este valor también le sumo este valor. 7 grados, 46 minutos, 47.524 segundos. A este valor le sumo este valor. 63 grados, 12 minutos, 9.742 segundos. Y a esta altura le sumo esta altura. ¿Eso qué hice? Que este punto de 1 que estaba en W, ahora ya lo tengo en PESAT 56 en coordenada geodésica y en cartesiana. ¿Ya? Hago lo mismo. ¿Se le fue el internet al Inge o solo soy yo? Yo creo que se fue. ¿Vos? No, es el Inge. Ya, vamos. Esto ya lo habíamos calculado que es para determinar los deltas, ¿ya? Entonces estos valores que están aquí abajo los debo poner allá en cada una de las planillas para determinar estos que están aquí, que son los promedios, son los que voy a usar al final. Aquí, entonces, fíjense que aquí el E1 ya lo transformé, ahorita voy a transformar el E2. Fíjense que ahí están los valores, los delta de allá, los estoy trayendo aquí, solamente estoy haciendo la suma, ¿ya? Ahí está, ¿ven? El mismo valor, fíjense aquí, el delta acá, esos delta los voy a usar para 100 puntos si yo tengo los que yo quiera, de un sistema W a un sistema PESAT, ¿ya? Lo voy a usar, voy a ponerlo aquí, esa es la operación y voy a tener en cualquier sistema. Está el X, Y y Z, aquí están los 3 delta, y le hago la suma y voy a tener los delta en PESAT 56, los sistemas cartesianos en X, Y y Z ya voy a tener en PESAT. Lo mismo acá, delta, latitud, sumo al valor del W y voy a tener en PESAT. Lo mismo la longitud, ¿no? El delta, le sumo la longitud en W y voy a tener en PESAT. Esta altura le sumo el delta y voy a tener esta altura elipsoidal. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy transformando de un datum a otro datum WGS84 al PESAT 56 de cada punto. Voy a hacer este otro punto. De acá igual puedo poner el punto E4, E3, E4 y todo lo que yo sea. El valor que determiné hace rato, fíjense, lo estoy colocando ahí, cada uno respectivamente donde corresponde, latitud con latitud, longitud con longitud, altura con altura, X cartesiano en X, Y cartesiano en Y y Z cartesiano en Z. Entonces, estos nuevos puntos aquí ya están en otro sistema, ¿ya? Entonces, cuando ya hacemos, el que acabamos de hacer nosotros es una transformación ya de sistemas de coordenadas. Su fuerte son las coordenadas. Pero aquí vamos a ver una transformación de datum vertical, es decir, específicamente para alturas, ¿ya? Para transformar alturas. Entonces, supuestamente tenemos que tener los datos conocidos en ambas alturas para poder realizar este cálculo. Bien, esa es la superficie de la Tierra. O sea, la superficie topográfica donde nosotros caminamos
y hacemos nuestra actividad. Este es el geoide, la masa real de la Tierra, ¿ya? Que este valor básicamente lo obtenemos desde las costas, ¿ya? Aquí tenemos la función matemática, ¿ya? En la cual nosotros calculamos. Entonces, ¿cómo determinamos estas alturas elipsoidales y las elevaciones? Básicamente son diferencias. Fíjense que aquí el elipsoide está mucho más abajo que el geoide. Por tanto, el geoide está más abajo que la superficie topográfica. En esta parte de la derecha, fíjense que el geoide está abajo del elipsoide, ¿no? Y obviamente está más cerca a la superficie de la Tierra, ¿no? Porque, o sea, si la Tierra tiene la forma de un geoide, no es un elipsoide, entonces va a haber esos efectos en los cuales el elipsoide esté por encima del geoide. Hay esos efectos en algunos lugares, porque tampoco el geoide no es una esfera perfecta, redonda, ideal, no hay, ¿no? Entonces, por eso es que hay estos efectos, pero la función matemática es perfecta, ¿no? Tiene dos valores, A y B, entonces es perfecta, pero el geoide ni la superficie topográfica no son perfectas. Entonces, fíjense, nosotros estamos parados sobre la superficie de la Tierra, largamos una plomada, estamos hacia el centro de masa de la Tierra, ¿ya? Ahí está nuestra posición en el terreno, y nosotros vamos a determinar una altura geoidal, que sería la elevación que nosotros conocemos con el nivel, o un BM, o hacemos una nivelación geométrica, ¿ya? Porque está referida al geoide. ¿Y dónde es su origen del geoide? En las costas del océano, y de ahí traemos con nivel a todo el continente. Ahí nosotros tenemos esta altura que están viendo sobre el elipsoide, porque desde el punto de la superficie topográfica hasta esto de aquí sería el elipsoide, sería una altura elipsoidal, por el mismo elipsoide a lo que referimos. Entonces, ¿cómo yo determino estos valores si yo tengo este dato y este dato? Y acá, por ejemplo, sobre estas otras zonas, ¿no? ¿Cómo determino estas alturas? Básicamente voy a determinar una separación geoidal, que sería esta de aquí, ¿ya? Entonces se llama separación geoidal, que es entre el geoide y el elipsoide, es decir, entre el geoide, que es imaginario también, porque no lo vas a, aunque cabe toda la Tierra, no vas a saber dónde es, no lo vemos, no está físicamente demarcado, y el elipsoide es una función matemática que también no está físicamente marcada en el terreno. Entonces está una función matemática. Entonces, esta separación que nosotros la determinamos mediante cálculo, podemos sumarle a cualquiera de estos valores, obviamente en una zona determinada, y tener o bien la elevación o bien la altura elipsoidal. Para eso sirve. Bien, vamos a ver entonces entre la relación elipsoidal y la separación geoidal. ¿Ven? Tenemos el terreno natural, el geoide, el elipsoide, y tenemos un punto sobre el terreno. ¿Qué tenemos? Es la elevación o altura ortométrica, la que hacemos con el nivel de ingeniero, y partimos de un BM. La altura elipsoidal, ¿cómo la obtenemos esta altura? La obtenemos mediante el sistema de posicionamiento global, porque esos equipos son los únicos que trabajan sobre el elipsoide. Los valores que me da el GPS son valores de coordenadas geodésicas. Trabajan sobre el elipsoide, son valores del elipsoide, ¿ya? Entonces, de esa manera obtenemos esta aquí, que es una altura elipsoidal, ¿ya? Y obviamente esta de aquí entre el geoide y el elipsoide vendría a ser la separación geoidal. ¿A cuánto, qué fórmula aplicamos para determinar esta separación geoidal? Que aquí el símbolo viene a ser N, va a ser igual a H, ¿ya? Que sería este de acá, la altura elipsoidal, que me la da el GPS, menos la altura geométrica que me la da el nivel. Al tener esos dos datos, es decir, que este punto yo tengo que meterle una nivelación geométrica con un nivel de ingeniero y ponerle un punto GPS, o sea, un equipo GPS y que sesione 1 hora, 2 horas, y voy a tener estos dos datos. Tengo estos dos datos y determino esta separación geoidal. Y esa separación yo lo puedo aplicar dentro de un radio, de un rango no muy lejano, puede ser, qué sé yo, 50 kilómetros, 30 kilómetros, que al aplicar esto, todas las alturas van a coincidir, y voy a evitar de estar poniendo el nivel en toda esta zona, pero en toda esta zona, y poner GPS en toda esta zona. Solamente con este valor ya yo puedo determinar la altura elipsoidal o ortométrica de cualquier lugar. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Sí?
tenemos otro dato. N dice, puede ser positiva o negativa según la relación del elipsoide sobre el geoide, lo que le había mostrado hace rato. Que hay lugares en que el elipsoide está por acá arriba. Entonces, dependiendo de la ubicación del geoide, perdón, del elipsoide, voy a tener el signo positivo o negativo. ¿Ya? Bien, entonces, conocido N, ya en diferentes puntos se puede diseñar un mapa geoidal, que es el que están viendo. Esto se ha hecho un estudio a nivel mundial, y se puede tener los valores que están viendo a la derecha en función, en colores, lo que es la separación geoidal. A nosotros nos corresponde esta zonita de Bolivia, que es naranja. Nosotros tendríamos un valor, bueno, exactamente en Santa Cruz estamos por los 25 metros, que se diferencia entre los valores elipsoidales y los valores geoidales. Por ejemplo, acá, estas zonas que están en los océanos, fíjense que tiene una separación de 70, 80, 100, hasta 100 metros, ¿no? Son valores menores, ¿ya? Menores, ¿por qué? Porque están en función a la separación entre el geoide y el elipsoide. Estos que están de rojo, ya son los valores más altos, que están con 70 metros. La línea negra que están viendo viene a ser la línea del Ecuador, ¿ya? Y esto es como que el hemisferio que es redondo, lo desplegamos así y lo abrimos, ¿no es? Es como una naranja que la desplegamos la cáscara y la abrimos. Entonces, aquí esta línea del Ecuador es 0 y va aumentando 30 grados, 60, hasta llegar al polo norte, que tenemos 90 grados, positivo. Y al polo sur, menos 90 grados. Greenwich está aquí por Gran Bretaña, por el Reino Unido o Inglaterra. Hay un observatorio Greenwich, uno de los primeros observatorios en el mundo, ya, creo que fue el primero, y de ahí parte el valor hacia la derecha, o sea, hacia el hemisferio oriental, donde están los japoneses, los chinos, 180 grados positivo, y hacia el otro lado, que es el hemisferio occidental, en el caso que está América, tendría que ser valores negativos, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta y se imaginan, acá hay un sistema cartesiano geocéntrico, pero un sistema cartesiano, el cual hacia la derecha son positivos y hacia la izquierda son negativos. Hacia arriba son positivos y hacia abajo son negativos los valores, ¿ya? Esta cuadrícula que ustedes están viendo equivale a cada 10 grados lo que se ha determinado estos valores, ¿ya? Entonces, Bolivia oscila, bueno, aquí habla de 40-20 porque también estamos hablando del lado de el occidente, ¿no? En el occidente es más fuerte la separación. En el caso de nosotros de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad capital, estamos en 25 metros, ¿ya? Ahí está el geoide. ¿Cómo lo hacemos matemáticamente esto? Es sencillito, ¿ya? Hasta la fórmula la han visto sencilla. Entonces acá, por ejemplo, vamos a tener los puntos, la latitud, longitud y altura. Esta es la altura elipsoidal, por ejemplo. Longitud y altura. Y la altura geométrica con nivel. Fíjense cómo allá hay una variación. Y sacamos la diferencia. Entonces, a este valor, fíjense que 413, acá 440. A este valor le restamos este valor y nos da 26.518 metros. Para este punto azul. Para este punto que se llama Corechi, también latitud, longitud y altura elipsoidal y la altura ortométrica. También nos da una diferencia de 26.50. Para este punto Limón, latitud, longitud y altura elipsoidal y altura geométrica, tenemos la diferencia de 26.299 metros. Bien, también tenemos Chua, latitud, longitud y altura, elipsoidal, altura elipsoidal, altura ortométrica, y tenemos la separación geoidal, ¿ya? Esta es separación geoidal, ¿ya? Entonces, lo sumamos los 4, ya ahí están, y lo dividimos entre 4. Ese sería el valor de N para toda esta área de trabajo, es decir, estas coordenadas. Yo tengo que plotear y esos 4 puntos me dan una área interna, 1, 2, 3, 4. Esa área es en la cual yo puedo aplicar este valor y puedo tener cualquier altura dentro de esa zona de trabajo, ¿ya? Entonces, si yo pongo los puntos en el contorno, voy a poder trabajar con todos los puntos que están adentro, o sea, los nuevos puntos. Bien, vamos a ver acá, teniendo esa altura geoidal o separación geoidal, que está aquí N, los nuevos puntos, por ejemplo, el A1, una mensura que tengo ahí, tengo la altura elipsoidal, en este caso que me la está dando el GPS, le voy a aplicar la altura geoidal o la separación geoidal y voy a tener su nueva cota. Y esta cota es geométrica, o sea, es como que la haya llevado con un nivel.
¿Se dan cuenta? Con un nivel. Lo mismo hago con el A2, la altura elipsoidal, la altura geoidal, o sea, la separación geoidal, y le aplico y tengo la nueva cota o elevación geométrica con nivel. Sin necesidad de llevar el nivel geométrico, o sea, el nivel de ingeniero, a todos los puntos y hacerle una nivelación. Matemáticamente, ya yo puedo determinar la altura o elevación geométrica de cada uno de los puntos con este cálculo. Me evito un trabajo de 1 o 2 días. Entonces, este punto, por ejemplo, es la 8, latitud, longitud, la altura elipsoidal, la separación geoidal o la altura geoidal, este menos este, y voy a tener su elevación geométrica. De esta manera trabajo con las alturas. Obviamente que allá, en la transformación del dato de los 7 parámetros, básicamente pues utilizamos, ¿no? Nos da una altura, pero es una altura elipsoidal. Aquí estamos determinando la altura geométrica para no hacer una nivelación geométrica. Aquí ya ponen quién calculó, la fecha, quién revisó la fecha. ¿Bien? ¿no? Esa parte roja. Esta, ¿no? Sí, esa parte, esa es mi duda. O sea, esta Más o gráfica me menos. dice, ¿no? Sí, ahí en la parte de África, Ahí, ¿no? Más o menos, por claro, arribita. aquí. Claro, esto de aquí, bueno, acá ya es Europa, ¿no? Aquí es Reino Unido. Esta parte que estamos, todo esto es África. Esto de aquí, que bueno, que es el norte de África, cerca al Mar Negro, equivale a que hay 70 metros de separación entre el geoide y el elipsoide. Aquí en Bolivia, 25 metros de la planilla, la última planilla que vimos daba 26, ¿no ves? Para esos puntos da 26 metros. Pero en este lado de acá, lo que está de rojo, son mayores a 70 metros entre el elipsoide, perdón, entre el geoide y el elipsoide. O sea, mayor la separación. O sea, significa que está Porque más arriba, ¿no? claro, está más arriba. Ya, o sea, es O sea mayor. que, sí, esa es mi duda, como el océano estaría más arriba que el geoide, porque, si no me equivoco, el geoide está en base al océano, ¿no? Al mar. No, espérame pues. Pero estos valores cero que está viendo usted aquí, estamos considerando en la playa. En la playa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, aquí al medio, en esta parte de aquí, está lo que es la fosa de las Marianas, ¿ya? Ahí nosotros nunca hemos catastrado, nunca hemos ido a medir, no se ha podido medir cuánto es realmente la profundidad ahí, ¿ya? En ese caso, el geoide ahí en esa posición es profundo. El geoide, le estoy diciendo, es como que esté partida la naranja hacia adentro. Nosotros no tenemos información de esos datos. Estos datos son de áreas donde sí se ha podido catastrar, por ejemplo, por eso son algunos lugares, pero obviamente por colores se lo ha cartografiado todo. Por ejemplo, en las Marianas no sabemos la posición del geoide, pero sí que hay una grieta, y que se comenta que son 7 kilómetros, también, pero nadie ha llegado allá porque la presión es tal que usted mete un submarino y se revienta el submarino, explota. Entonces no se conoce esa información. Estos son datos, digamos, de la superficie de la Tierra hacia arriba. O sea, los cerros, o sea, esa es la referencia, el océano, la costa. De ahí estamos partiendo para estos datos. De ahí para abajo, digamos, estos datos son, como decir, si para arriba tenemos este valor y de acuerdo al comportamiento, porque fíjense acá como el geoide, ¿dónde está el geoide? No sé si tengo el geoide aquí, no hay ninguna gráfica, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, a ver, vamos a borrar esto. Allá, esto. Le voy a poner otro colorcito, a ver si se puede. No, ups, aquí esas son líneas. Aquí. Eso, ya. Fíjense aquí, esta parte de aquí, por ejemplo. Se lo ha calculado así porque hasta ahí se tiene datos, pero no sabemos si esto es más profundo. Aquí donde usted está viendo, no se ve la fosa de las Marianas. No se puede tener esos datos. Entonces, más o menos se lo generó de esa manera. Pero sabemos por otras investigaciones que la fosa de la Mariana tiene como 7 kilómetros de profundidad. O sea, es que no es 70, no recuerdo bien, pero son... O sea, y aquí usted vea en el geoide, no se ve pues una grieta como para decir, pucha, ahí es, digamos, ¿no? Ahí, porque fácil se la podía identificar, pero no se tienen esos datos. Lo más que se ha perforado han sido 600 metros en el lado de acá de una investigación que hicieron cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas, que llegaron a 600 metros de perforación. Hay un hueco acá, pero ya lo han abandonado. Hasta ahí se pudo cartografiar, digamos, ver la profundidad, el estrato que tiene el suelo, qué tipo de estrato,
y de ahí nada más, no se tiene más datos. O sea, es difícil que yo le pueda dar en concreto, digamos, estos valores que están aquí negativos todavía, ¿no? Negativo. Está en función a más o menos al comportamiento que están viendo que tiene el geoide aquí y el levantamiento del terreno. Y el mar, por ejemplo, el océano, váyanse a Google Earth, lo han cartografiado lo que está por encima, digamos. Ahí vaya a ver si usted pilla la fosa de Mariana y vea si hay información de la fosa de la Mariana. No hay, que es la zona más honda. Los polos también. Nunca se ha llegado hasta el centro de los polos, que son aquí abajo, los extremos, pero nadie ha llegado a ciencia cierta hasta el centro. No se puede describir dónde es el centro del polo. Lo que pasa es que la teoría, por ejemplo, que yo les doy es una teoría lo más elemental, lo más básico y lo más importante. Como ejemplo le comento, no tengo aquí una naranja. La Tierra sabemos que gira en torno a su eje, por eso tenemos 24 horas. Y gira en torno al Sol, ¿cierto? Pero para decir la Tierra, aparte de hacer la rotación, hace un bamboleo. Entonces el eje que tiene, ya, esta es la Tierra así, ¿no? Tengo un eje imaginario, hace esto. Aparte que la Tierra gira en su entorno, en su propio eje. ¿Ya? Y eso también no se lo, o sea, ya ustedes, digamos, cuando se va uno al polo norte, eso va a variar 15 metros. No es como que yo me paro aquí y aquí a 2 años me voy y voy a estar a 15 metros del centro del polo. Esos valores varían porque es así. No está quieta en su propio eje la Tierra, gira en su entorno, obviamente así gira, y gira en torno al Sol también, ¿ya? Por eso tenemos 365 días del año y tenemos 24 horas, pero también en este giro hace esto la Tierra, como un cabeceo, ¿ya? Y eso no lo sentimos nosotros. Hay mucho, esto es, aunque ustedes no crean, es como para tirar dos semestres solo en geodesia. Nosotros acá en la carrera pasamos 2 geodesias. Esta fórmula que ustedes la han visto acá, nosotros la descomponemos. Matemáticamente llegábamos a usar integrales, derivadas, para poder llegar a estos valores de nuevo. Esta fórmula también, esta es una de las fórmulas. Nosotros tenemos como 8 fórmulas para llegar a descomponer todos estos valores y llegar a los otros sistemas. Por ejemplo, de aquí, de este sistema geodésico o cartesiano, podemos llegar a calcular lo que es el radio de curvatura polar, ya que eso lo menciono yo acá, pero no hacemos ese cálculo porque no lo vamos a ocupar en el caso de la materia que nos aplica, que es una red geodésica en el caso de aquí, de civil, ¿ya? Geodesia es para enamorarse, pero es mucha matemática. La fórmula que yo le estoy poniendo acá son fórmulas simples para que ustedes puedan captarla. En la fórmula, si yo les mostrara el libro, el original de geodesia, son derivadas integrales, a volverse loco. Bien, ¿quién más tiene alguna consultita?